Hola a todos, estamos en una nueva entrega de estas entrevistas, de este ciclo que iniciamos en el contexto de la creación del Grupo Joven del Centro de Derecho Constitucional de la UCA. Y hoy nos acompaña el doctor Alberto Bianchi. ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor Pontel? ¿Qué dice? Gusto de saludarlo. Igualmente, muy bien. Nos acompaña, como les decía, el doctor Alberto Bianchi en este ciclo y nos va a estar contando un poco su experiencia en el derecho constitucional y bueno, y respondiendo también algunas preguntas sobre lo que tiene que ver el trabajo, la profesión de abogado. Así que bueno, le agradecemos mucho al doctor en nombre del Centro de Derecho Constitucional, del doctor Roberto Punte, Sofía Calderone y también de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, en la persona del doctor Pablo Garat, por su presencia y por la buena disposición que ha tenido en esta oportunidad para estar aquí con nosotros en este espacio. Si les parece, como solemos hacer siempre, voy a leer un currículum vitae, una hoja de vida sobre el invitado del día de hoy y después pasaremos a las preguntas como ya estamos organizados. Bueno, el doctor Alberto Bianchi es abogado, egresado de la Universidad Católica Argentina en el año 1978. Es doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires en 1988, con tesis recomendada al Premio Facultad. Es miembro titular de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires. También es miembro titular de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires. Ha ganado el Premio Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires en el año 1991. Ha ganado también el Premio Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba en el año 2012. Es premio CONEX en el área del Derecho Constitucional en el año 2016 y es profesor de Derecho Constitucional Profundizado en la Universidad Católica Argentina y en la Universidad Austral, en Buenos Aires. Es autor de 21 libros y más de 400 artículos sobre temas de derecho administrativo y derecho constitucional. Y hoy está aquí con nosotros. Así que, bueno, doctor, si le parece, podemos empezar con la primera de las preguntas, que es, ¿cómo surgió su vocación de abogado y cómo la orientó específicamente hacia el derecho público y también constitucional? En primer lugar, quiero agradecerle a usted y, por supuesto, a la Universidad Católica, donde me recibí de abogado hace ya unos cuantos años. Esta invitación me resulta muy placentero estar con ustedes y poder responder estas preguntas que tal vez ayuden a orientar un poco a los jóvenes profesionales. La experiencia profesional, por supuesto, es única, es exclusiva de cada uno, pero, digamos, algunas ideas de los viejos que ya hemos transitado ese camino pueden ayudar y ser quizás inspiradoras para jóvenes profesionales que están comenzando esta tarea. Si usted me pregunta cómo nació mi vocación por el derecho y por el derecho constitucional, le diría lo siguiente. Cuando yo cursaba el colegio secundario, en la lejana década de 1960, finales de la década de 1960, teníamos una materia en ese momento impuesta por el programa oficial de estudios que se llamaba Educación Democrática. Era una materia que nacía de los gobiernos militares. En ese momento vivíamos bajo un gobierno militar, el gobierno militar del general Onganía, luego continuado por la NUCE. Y como reacción a lo que había sido el peronismo y la ideología contraria al peronismo, el gobierno pretendía que los alumnos nos instruyéramos en lo que se llamaba esa educación democrática. Obviamente la materia tenía un contenido ideológico, pero haciendo abstracción de ese contenido ideológico, la temática que traía era una temática que a mí me resultó interesante. Básicamente, si se quiere, era un derecho constitucional en dosis adecuadas para, en ese momento, chicos de 14, 13, 14, 15 años, como era yo en aquel entonces. Y nos enseñaban los poderes del Estado, el poder legislativo, algunos de los derechos constitucionales, los partidos políticos, la prensa libre, etcétera, etcétera. Cuestiones que, curiosamente y paradójicamente, muchas veces no se reflejaban en la realidad de entonces, porque en ese entonces el Congreso estaba cerrado, la prensa no era totalmente libre, no había una gran independencia del Poder Judicial, pero en definitiva el gobierno de ese entonces pretendía que todo esto fuera conocido por la ciudadanía y sobre todo por los escolares de aquel entonces, y entonces teníamos esa materia
que, insisto, sin hacer de esto una adhesión ideológica a ese gobierno, ni mucho menos, lo cierto es que la materia me resultó interesante, me resultaba fácil eh, aprenderla, me entretenía y además ya desde los primeros años del colegio primario me di cuenta que tenía que orientarme por las ciencias humanas y no por las ciencias exactas, porque la verdad que matemáticas, física, etcétera, me costaban bastante, ¿sí? Me acuerdo que yo tenía en ese momento un hermano que era todo lo contrario, ¿no? Le costaba la historia, la aburría, le encantaban la física, la matemática. Luego fue ingeniero químico, mi hermano. Y, y nos distinguíamos claramente en estas dos tendencias, y yo obviamente estaba obligado por estas facilidades a orientarme hacia las humanidades y no hacia las ciencias duras. La educación democrática entonces me ayudó en ese sentido y luego en el último año del colegio secundario había una materia que se llamaba instrucción cívica, que esta sí ya no tenía ningún, llamémosle, ningún contenido ideológico, sino que era, ese sí era un pequeño derecho constitucional adaptado al colegio, a la enseñanza secundaria. Y realmente me gustó también, mezclaba un poco de historia argentina, en fin, había todos los contenidos que luego se ven, mucho más ampliados por supuesto, en la carrera de abogacía. De modo tal que eso sumado a mi tendencia natural, me inclinó a estudiar Derecho. Por supuesto que uno cuando entra a la Facultad de Derecho, y a usted le habrá pasado también, uno no sabe muy bien qué es el derecho, no tiene una idea clara, tiene una idea de que le gusta la historia, tiene una idea de que a mí me había gustado la instrucción cívica, la educación democrática, pero eso no es solamente el derecho es algo bastante más complejo, eso en todo caso sería una aproximación muy limitada al derecho constitucional, pero lo cierto es que me dio una idea de lo que yo entendía que me gustaba en ese momento y comprobé luego en la carrera que me gustaba mucho. De modo tal que eso fue quizás el trampolín que me llevó a entrar en la carrera de Derecho y dentro de la carrera de Derecho me orientó por el derecho público en general, el constitucional y administrativo, porque si bien hay otras materias que también me han interesado y que la profesión nos obliga a practicar, siempre he tenido una preferencia marcada por el derecho público versus el derecho privado. Así me inicié y así continué y lo sigo haciendo desde que me recibí hace ya 46 años, casi Muchas gracias. 46. Muy buena respuesta, y sí, tiene razón. Es difícil también a veces para los estudiantes de los primeros años saber bien qué es el derecho, pero usted lo ha dicho, así que es claro. Bueno, Siempre después, recuerdo que, sí, siempre recuerdo cuando en las primeras clases de las materias introductorias o en el ingreso a la facultad, los profesores preguntaban a los alumnos, pero dígame, ¿ustedes por qué decidieron ser abogados? Y algunos contestaban, bueno, porque yo quiero hacer justicia. Y la respuesta me acuerdo de uno de los profesores en ese momento, fue correcta. Me dijo, bueno, pero mire, si usted quiere hacer justicia, la puede hacer de cualquier lado de la sociedad. No necesita ser abogado. Puede ser médico, puede ser arquitecto, puede ser plomero. En definitiva, hacer justicia no es una tarea que monopolicemos los abogados ni los jueces. La practicamos desde un ángulo determinado, pero por eso a veces los jóvenes que ingresan en en la Facultad de Derecho tienen la idea de que van a perseguir la justicia, lo cual no está mal, lo cual no está mal, pero debemos ser conscientes que la tarea de hacer justicia no es una tarea exclusiva ni de los abogados ni de los jueces, es una tarea de toda la sociedad y de los gobernantes en particular. tal cual, comparto absolutamente esa última reflexión. Em, bueno, después ya profundizando un poco en lo que tiene que ver con su actividad académica, ¿no? Además de un vasto ejercicio profesional, por supuesto, también. Pero, ¿qué significa para usted, por ejemplo, la investigación, la escritura? ¿Cómo descubrió los temas justamente que también más le interesaron, ¿no? Porque si bien uno puede decir, me gusta este área del derecho, esta rama, bueno, hay un universo de temas también dentro de cada una. Mire, a ver, el derecho siempre me ha gustado. Siempre he tenido una pasión por el derecho. Hay gente que tiene pasión por el tenis, hay gente que tiene pasión por el golf, que es abogado, pero la abogacía es un medio. Yo no trabajo de abogado, yo soy abogado.
Es una distinción que me parece importante hacerla. Y obviamente trabajo de abogado, pero además me considero o soy abogado esencialmente. Y como el derecho me gusta, obviamente me gusta profundizarlo, me gusta entenderlo, me gusta entender las razones de por qué son las cosas. No solamente me gusta aplicarlas lisa y llanamente, sino que además me gusta entender de dónde vienen las cosas, por qué vienen las cosas. Y esto es particularmente importante en el derecho público. Yo siempre digo que no se puede saber derecho constitucional si no se conoce la historia. La historia nos enseña el porqué de las instituciones constitucionales, cómo nació el Congreso, por qué el Congreso tiene dos cámaras, cuál es la raíz histórica de que el Congreso tenga dos cámaras, por qué el Poder Ejecutivo es como es, por qué la Corte Suprema es como es, de dónde viene. Porque si no entendemos eso, no se entienden muchas de las cosas que luego aplicamos. Entonces, eh, me gusta mucho leer, soy un lector ávido, me gusta, por ende, investigar y siento un enorme placer en escribir. ¿Sí? El escribir es como una terapia. Así, hay gente que, insisto, juega al tenis, hay gente que juega al golf, hay gente que pinta, que hace tareas de toda especie, que son muy valiosas, por supuesto. A mí lo que me satisface, me da un enorme placer, es escribir. La sensación digamos, de aislamiento que me da el estar escribiendo, que a algunas personas las abruma y las deprime, lejos de eso a mí me complace. Entonces, lo hago con gran gusto, busco los espacios durante la semana y durante el fin de semana, por supuesto que es el momento en que uno está más tranquilo y no tiene digamos, las exigencias de contestar emails o contestar mensajes de WhatsApp o contestar el teléfono, que ya cada vez es menos porque el teléfono está siendo superado hoy día como medio de comunicación, aunque cuando me inicié en la carrera era prácticamente el medio principal, hoy ya no lo es. Entonces, todo eso me lleva, en cierto modo, a investigar. Siento un enorme placer, pero al mismo tiempo es una necesidad. Investigar es una necesidad, es decir, yo creo, soy de los que sostiene, no soy, digamos, no invento nada cuando digo esto, que la función de la universidad, por supuesto, es enseñar, pero también la función de la universidad es aprender, porque no se puede enseñar si no se aprende. ¿Y cómo se aprende? Y se aprende investigando. Para preparar una clase es necesario estudiar, aun cuando ya seamos profesores viejos y se supone que tengamos las cuestiones conocidas, todos los días van apareciendo cuestiones nuevas, fallos nuevos, opiniones nuevas, perspectivas nuevas sobre las cuestiones, porque la realidad nos va obligando a cambiar muchas veces o a reflexionar sobre cuestiones que ya teníamos aprendidas, de modo tal que la investigación es constante y la universidad es, aunque a veces no lo veamos así en la Argentina, el principal centro de investigación. En la Argentina, y discúlpeme que le haga aquí una nota de pie de página, parecería que las universidades han declinado la tarea de investigar porque tenemos el CONICET. El CONICET, que es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, parecería que es el órgano estatal que tiene a su cargo la investigación, que la tiene, por supuesto, la tiene, pero no la monopoliza. Es decir, que el CONICET sea el lugar propio y natural, si usted se quiere, de los investigadores, no implica que las universidades no deban hacerla. Al contrario, lo deben hacer. ¿Por qué? Porque, y esto se enlaza con el tema del financiamiento de las universidades que tanto ruido hace actualmente. En los países del mundo occidental, en las principales democracias del mundo occidental, las universidades se financian, se autofinancian con las patentes de invención. No le están pidiendo la Universidad de Oxford, la Universidad de Cambridge, la Universidad de Harvard, la Universidad de Stanford, la Universidad de Yale, no le están pidiendo plata al Estado americano o al Estado inglés. Se autofinancian. ¿Por qué? Se autofinancian con qué? Con sus investigaciones, con las investigaciones que hacen sus profesores, con las patentes de invención. La Argentina tiene un enorme déficit en ese sentido, porque hay un enorme déficit en la investigación universitaria. ¿Por qué? Porque, bueno, como el que investiga es el CONICET, bueno, la universidad no, pero la universidad parecería que declina
la investigación, pero no es así. El principal centro de investigación tiene que ser la universidad, es un deber de la universidad y deber de los profesores, que no solamente es un deber individual, es un deber colectivo, es un deber de la universidad como tal, ¿sí? Entonces, me parece que es imposible concebir una enseñanza racional y una enseñanza debidamente estructurada si previamente esa enseñanza no está apoyada en la investigación. Porque si no, nos pasamos repitiendo lo que dijeron otros, que es la mejor manera de arruinar el conocimiento, sin reflexión. Tal cual, doctor. La verdad, muy buena respuesta. O sea, coincido absolutamente, sobre todo en esas apreciaciones. Y también un poco tomando esta idea de generar nuevo conocimiento, ¿no? ¿Cuáles cree usted que son los desafíos que el derecho constitucional tiene actualmente en nuestro país y también hacia el futuro, ¿no? Teniendo en cuenta sobre todo el público específico también al que va dirigida esta entrevista. ¿Qué opinión tiene sobre la cuestión? Mire, una de las fuertes críticas que yo tengo hacia nuestro derecho constitucional y muchas veces hacia muchos de los que practican nuestro derecho constitucional es que tienden a soñar en un derecho constitucional completamente idealizado. ¿Mm? Dicho de una manera un poco fuerte, quizás, nos gusta el derecho constitucional de Disneylandia, el derecho constitucional de los derechos lindos, y tenemos, y nuestros constitucionalistas tienden a veces a una actitud sumamente declamativa del derecho constitucional. Y al mismo tiempo se le da a la Constitución, que es una norma jurídica, por supuesto, una facultad creativa y una facultad y una propiedad modificadora de la realidad que la Constitución por sí misma no la tiene ninguna ley, ¿sí? Y esto es la realidad. Uno de los grandes problemas de la Argentina, que no es un problema exclusivo de la Argentina, pero que en la Argentina tiene un cierto acento, es esta enorme brecha entre la Constitución formal y la Constitución real. Vidal Campos lo venía diciendo, mire, yo fui alumno de Vidal Campos hace muchos años, y Vidal Campos esto era algo que lo señalaba con mucha claridad e insistía mucho la distinción entre la Constitución formal y la Constitución real. Bueno, esa grieta, esa brecha, hay que achicarla, pero no la achicamos haciendo declamaciones, la achicamos mirando la realidad. Usted piense cuántas cláusulas de la Constitución son meramente declamativas o han quedado en un estadio meramente declamativo. ¿Por qué? Bueno, porque no se las ha ayudado. Es decir, y la reforma del año 94, de la cual tanto se habla, y de la cual soy sumamente crítico, a diferencia de la mayoría de nuestros constitucionalistas que muchas veces son grandes apologistas de la reforma del 94. Bueno, la Constitución tiene algunas cláusulas que por momentos han caído en la desuetudo. Por ejemplo, el artículo 17 dice que la propiedad es inviolable. Yo no conozco derecho constitucional más violado que el artículo 17 y la propiedad individual. ¿Por qué? Porque hemos pasado a un estadio de propiedad colectiva prácticamente, que está ayudado además por la última reforma en el Código Civil y Comercial, que tiene algunas cláusulas que aplicadas muy estrictamente pueden ser sumamente peligrosas en ese sentido. Piense, por ejemplo, usted en la cláusula que dice que el Congreso debe velar por el valor de la moneda. En un país en donde el año pasado tuvimos el 120% de inflación, ¿dónde está el cuidado del Congreso por el valor de la moneda? El cuidado del Congreso en dictar una ley de presupuesto que se ajuste a la realidad. Fíjese usted, por ejemplo, le doy otra señal en este sentido. El artículo 38 de la Constitución prevé los partidos políticos, lo cual está bien. Los partidos políticos son una herramienta esencial de la democracia porque son los que canalizan las opiniones, las ideologías y son los que permiten al ciudadano encolumnarse detrás de determinados candidatos. Los partidos políticos son algo esencial a la democracia, entonces parece muy razonable que la Constitución los haya previsto. Si usted me pregunta si era necesario o no, le diría que no era necesario porque los partidos políticos existieron siempre en la Argentina, porque hay una ley que regula los partidos políticos, pero, digamos, no vamos a criticar que los partidos políticos estén regulados específicamente en una norma constitucional. Ahora, ¿qué ha pasado desde entonces? Los partidos políticos han desaparecido.
En este momento los partidos políticos se han difuminado. Hay espacios, hay grupos, hay intereses, hay operadores, hay una serie de alianzas que no son, que muchas veces son espontáneas, momentáneas, circunstanciales, pero no son partidos políticos. Entonces, esto es una vez más el hecho de que, o prueba el hecho de que porque se escriba en la Constitución algo, no significa que esto de por sí la Constitución tenga valor demiúrgico, ¿sí? Usted se acuerda del demiurgo platónico, ¿no? Era aquella especie de ser especial que era un poco el creador de las cosas. Bueno, la Constitución no tiene de suyo un valor demiúrgico. Ese valor se lo tenemos que agregar, pero se lo tenemos que agregar con hechos constantes y sonantes diarios. ¿Sí? La democracia no es algo que se construye de una vez y para siempre y se la coloca en un monumento. La democracia es como el baño diario, es como la ducha diaria, hay que hacerlo todos los días, si no, no funciona. Y esto es una tarea que yo creo que le corresponde, no solamente, pero en buena medida, al derecho constitucional y a los que hacen el derecho constitucional, y a no soñar en abstracciones idealizadas que son muy lindas para los foros académicos, para los congresos, para las conferencias, pero luego cuando las aplicamos en la realidad, no las vemos concretadas. Esta es mi preocupación en relación con el derecho constitucional argentino en la actualidad. Bien. Mencionó también en esa respuesta, bueno, la cuestión de los partidos políticos, un poco también de la vida política y pública. Otra de las preguntas que teníamos para hacerle es, siempre el derecho constitucional nace como muy relacionado con la política y van de la mano, y se Ujú, generan tensiones en general, ¿no? ujú. ¿Cómo reconocer el justo medio a partir de eso, según su opinión? Sé que es una pregunta muy, muy larga de responder, pero bueno, ¿cómo se Es una reconoce ese pregunta, justo medio? es una pregunta muy larga, pero tiene algunas respuestas este, concretas. Es decir, a ver, yo le diría que no hay un punto medio. Si usted busca un punto medio, no lo va a encontrar. No lo va a encontrar. La realidad política es esencialmente dinámica, tiende a desbordar a la Constitución, pero la Constitución tiene que ser la malla contenedora de esa realidad política. Para eso está la Constitución. La Constitución, ¿cuál es la finalidad última de la Constitución? Contener el poder del Estado. El poder del Estado es naturalmente desbordante. Entonces, ¿qué es lo que hace la Constitución? En primer lugar, bueno, lo divide en tres sectores. El poder del Estado lo aloja en tres departamentos separados para que ese poder no esté unificado. Esta es la primera cuestión que hace la Constitución. ¿Qué es lo segundo que hace la Constitución? Garantizarle a los ciudadanos determinados derechos. ¿Para qué? Para que cuando el ciudadano vea agredidos esos derechos por el Estado, pueda reclamar esos derechos ante un órgano que ya sea elegido por ellos en forma directa, el Congreso, o ante un órgano que no está elegido directamente, pero que tiene esa misión final, que es el Poder Judicial. Estos son los dos, y esto es una tarea que se hace caso por caso. Es muy difícil establecer un punto medio, pero no es que el derecho constitucional vaya a opacar o dominar a la política, porque es imposible, porque, insisto, la política es dinámica, la política funciona las 24 horas del día, los 365 días de la semana, los 365 días del año, perdón, y es una maquinaria que está en permanente funcionamiento. El derecho constitucional lo que tiene que hacer es moldear esa realidad, contenerla, darle una cabida racional y una solución que esté dentro de la Constitución. Esta es la tarea, esta es la tarea. No solamente de los jueces, a veces creemos que esta es una tarea que le corresponde solamente a los jueces. No es así. Esto es una tarea de los jueces, por supuesto, y al final, como órgano supremo, de la Corte. Pero no es tarea exclusivamente de ellos. Es una tarea del Congreso. En primer lugar, cuando el Congreso sanciona leyes, usted trabaja en el Congreso y lo sabe perfectamente, la primera tarea del Congreso es dictar leyes que sean una reglamentación razonable de la Constitución, el artículo 28. ¿Sí? De modo tal que la tarea empieza por el Congreso, sigue por el Poder Ejecutivo, porque no tiene que exceder al reglamentar las leyes los límites que establecen las leyes, por erradas que le parezcan. Si no las ha vetado, las tiene que cumplir. Y luego, al final, vendrán los jueces cuando se produzca un conflicto.
pero el problema a los jueces ya les llega planteado. ¿Sí? Los jueces normalmente miran hacia atrás, no miran hacia adelante. Entonces, la mirada hacia adelante es muy importante también. Y ahí es donde el Congreso y el Poder Ejecutivo, donde se hace la política, tienen que darse cuenta que la política tiene ciertos techos que no deben ser, o ciertos pisos que no deben ser perforados. ¿Sí? El Poder Ejecutivo tiene ciertos límites, el Congreso tiene ciertos límites, tiene ciertas competencias, y la tarea inicial es no excederlas. No es, no es fácil porque el político es naturalmente una persona, hombre o mujer, es una persona dinámica, arremetedora, está en su propia esencia, pero debe tener conciencia de que obra dentro de un sistema armado, de un sistema concebido, preconcebido, y que no es un poder constituyente, sino que es un poder constituido, y que tiene un techo arriba que no debe perforar. Bien, muy de acuerdo también con esa respuesta y también puntualizando sobre todo en este aspecto en el rol de cada uno, ¿no? Y ya para ir con las dos últimas preguntas, em, ¿por qué cree que es importante de pronto que un abogado joven, que esté recién recibido, que esté por recibirse, se involucre en temas de derecho constitucional, ¿no? Una disciplina que muchas veces, o por lo menos a mí lo que me pasaba al principio, era que la veía como muy lejana, muy en los libros, muy para cuando una persona ya tiene todo un recorrido profesional armado. ¿Por qué es importante ese involucramiento? Mire, la respuesta es muy simple. La Constitución es la ley suprema. La Constitución no es insisto, no es un catálogo de principios abstractos. La Constitución es una norma jurídica. Por ende, y es la norma jurídica rectora del sistema. Por ende, yo creo que hay que conocerla, hay que aplicarla, porque por más que nos dediquemos a materias que aparentemente no tienen mucho que ver con la Constitución, siempre se va o se nos va a presentar alguna cuestión que tenga que ver con la Constitución. Practiquemos el derecho dentro de la disciplina que lo practiquemos. No importa si es el derecho civil, el derecho penal, el derecho comercial, el derecho laboral, la seguridad social o el derecho aeronáutico o las cuestiones ambientales, no importa. Yo diría que siempre, en algún punto, por muy pequeña que sea la cuestión, se nos va a suscitar una cuestión constitucional. Entonces, no digo que todos los abogados deban ser especialistas en derecho constitucional, porque no, sería absurdo, obviamente, porque los abogados tienen que formar un núcleo complejo y abarcar todas las especialidades. Pero debemos ser conscientes que siempre en algún punto la rama de derecho en la cual actuamos nos va a conducir hacia alguna partícula del derecho constitucional. Y ahí es donde un mínimo de conocimientos constitucionales debemos tener. ¿Sí? Un mínimo. No digo que tengamos que ser todos profesores de derecho constitucional, ni mucho menos, no. Pero, digamos, un mínimo de conciencia de que arriba, por encima del Código Civil y del Código Penal y los códigos que estructuran la sociedad, por encima de eso está el derecho constitucional. Esto no implica, y acá hay otra nota que no quiero dejar de hacer. Muchas veces se habla, y especialmente a partir de la reforma del Código Civil, se habla de la constitucionalización del derecho civil y derecho comercial. Esto para mí es un error. En una época, hace muchos años, los civilistas y los comercialistas también, pero especialmente los civilistas, estaban un poco en la vereda opuesta. El que sabía, y en cierto modo, esta soberbia civilista tenía un cierto sentido porque el derecho civil y el código civil son el tronco central de todo ordenamiento jurídico. Si el código civil nos acompaña desde que nacemos hasta que nos morimos, ¿sí? Y nos acompaña en la vida diaria. Siempre estamos comprando, siempre estamos vendiendo, siempre estamos constituyendo derechos reales, siempre estamos cumpliendo con alguna determinada obligación, siempre nos morimos y hay una sucesión, siempre nacemos y hay cuestiones de derecho de familia, nos casamos, etcétera. El derecho civil indudablemente está en el centro de nuestra vida y esto los constitucionalistas tenemos que ser conscientes. Entonces, muchas veces, durante una larga época,
y esto viene un poco de los comentaristas del Código de Napoleón, estaban tan enamorados del Código de Napoleón, que, bueno, decían, yo sé el Código de Napoleón y todo lo demás no me importa, porque, y lo interpretaban exegéticamente, es decir, voy palabra por palabra porque no me quiero apartar un ápice de lo que dice el Código de Napoleón. Entonces, ahí es donde nace la escuela, la famosa escuela del exégesis. Y entonces no tenían gran interés en las instituciones del derecho público, que en ese momento además era un derecho todavía, si se quiere, rudimentario, especialmente el derecho administrativo. Entonces bastaba con el derecho civil. Y la Constitución era algo casi romántico que practicaban algunos juristas que vivían un poco en un topos uranos y no había que prestarles demasiada atención. Hoy día hemos cruzado la calle y nos hemos puesto, nos pretenden poner en una vereda opuesta, la constitucionalización del derecho civil. Todo parecería que el derecho civil está volcado en la Constitución, entonces aparece el derecho constitucional de familia, el derecho constitucional de aquello. Ahora, tampoco es esto. Tampoco hay que caer en un panteísmo constitucional, porque esto no es bueno al derecho constitucional. Porque si todo es derecho constitucional, nada es derecho constitucional. Si el famoso panteísmo es que vemos a Dios en todas partes. Si Dios está en todas partes, sí, Dios está en todas partes, pero si lo vemos si todo es Dios, nada es Dios. Bueno, estos son los problemas de los panteísmos. Yo no creo que el derecho deba ser todo constitucionalizado. Yo creo que hay que buscar un punto medio, y ahí sí hay un punto medio claro, y es, debemos ser conscientes que todas las ramas del derecho tienen un techo jurídico fundamental, que es la Constitución. Eso es lo que debemos ser conscientes, que arriba de eso hay algo más, que el derecho se practica muchas veces sin necesidad de inferencias constitucionales, es cierto, pero no debemos olvidar que arriba de eso hay una Constitución, hay ciertos principios que son los que hay que aplicar y son los que hay que respetar las normas. Por eso, ahí sí me parece que el equilibrio entre en la ignorancia de la Constitución o la no preocupación por la Constitución y el otro extremo, que es la constitucionalización de todo, debemos buscar un punto medio, que es difícil, por supuesto, como todo punto medio, pero que existe. Bueno, doctor, la verdad han sido muy buenas las respuestas hasta ahora, y me queda hacer la última pregunta, ¿no? Que es un poco más, ya saliendo quizás del derecho constitucional, un poco más general, y es la referida a qué consejos le daría a los jóvenes profesionales para su carrera profesional, ¿no? Ya ahora, a nivel general, no tanto en cuanto a la disciplina de constitucional, sino qué le diría o qué consejo que a usted le ha servido, que le han dado. Le replicaría ahora a los jóvenes bueno, para lo que queda de su carrera, ¿no? Que recién empieza. Que estudien. Mi consejo como profesor y como viejo abogado es que estudien. El estudiar no hace daño, ocupa tiempo, pero no ocupa lugar, porque, insisto, el derecho es un órgano, por decirlo de alguna manera, es un cuerpo en evolución. La facultad nos pone en el camino del derecho, nos enseña algunas cuestiones, pero no nos da la llave de la biblioteca, como se dice muchas veces. Pero el derecho no lo sabemos, y nuestro conocimiento no se agota en el día que nos entregan el título de abogados. Ahí en realidad empieza más que termina. Algunos lo consideran el fin y bueno, ya está. Y luego todo lo demás es práctica no. En realidad el arte de esto está en estudiar. Y cuando digo estudiar, digo investigar y digo actualizarse. La actualización es esencial. Es decir, yo no puedo practicar el derecho en ninguna rama si no conozco la jurisprudencia, primero la legislación aplicable, que es cambiante. La legislación aplicable siempre es cambiante. Y fíjese, este gobierno para bien, para algunos equivocadamente, para otros muy acertadamente, está dando vuelta al mundo, está cambiando troncos muy importantes. El derecho está perfilando un nuevo derecho, en cierto modo, ¿no? Sobre viejas raíces, pero está perfilando cosas nuevas. De modo tal que, a ver, esa nueva legislación hay que leerla, hay que conocerla. Eso es estudiar. Estudiar es eso. ¿Sí? Y todo eso va generando además nuevos pronunciamientos jurisprudenciales,
nuevas actitudes de los jueces ante las nuevas leyes y, por supuesto, va generando además nuevas opiniones doctrinales. Y todas esas son las fuentes de derecho. La ley, la doctrina, la jurisprudencia son las fuentes de derecho. De modo tal que todo eso es estudiar, es practicar, es aprender. Y eso es una tarea diaria, no empieza y termina en la facultad. La facultad es el comienzo. La facultad es como el arado que rompe la tierra, pero nada más. Si nos quedamos con lo que aprendimos en la facultad, imagínense si yo me hubiera quedado con lo que aprendí en la facultad hace 46 años, hoy día sería más que un ignorante. No digo que no lo sea, pero digamos que a lo largo de estos años he tratado en mis materias, por supuesto, no puedo pretender estar actualizado todo, pero en lo mío he pretendido mantenerme lo más actualizado posible en un mundo que es difícil seguirle el tren porque es un mundo dinámico, en permanente evolución, como lo es en todos los países, pero la Argentina cada tanto nos pone frente a estas exigencias de revisar muchas cosas novedosas o que sacamos del arcón de la abuela cosas viejas que las tenemos que volver a estudiar porque se guardaron en el arcón de la abuela hace 50 años y no sé si puestas en el plato de la actualidad funcionan igual. Y este es el otro de los desafíos. Así que si usted me pregunta qué les aconsejo a los jóvenes profesionales, que estudien. Y que estudien implica estar permanentemente actualizados en las materias que emprenden. Porque eso va a ser la llave del éxito en su carrera. Bueno, doctor, realmente ha sido una conversación muy rica, con mucho contenido. Yo la he disfrutado mucho y sin duda los alumnos y también el público en general que la vaya a ver también lo hará. Ha dejado sentadas líneas bastante determinadas, así que bueno, quería nuevamente agradecerle por su tiempo, primero por su disposición, eh, y también en nombre de la Facultad y del Centro de Derecho Constitucional, y personalmente también, la posibilidad de escucharlo y de aprender, por supuesto, de usted. No, le agradezco a usted porque me ha dado la oportunidad de hacer algunas descargas emocionales que siempre vienen bien. Así que le agradezco a usted, a la Universidad Católica, a las autoridades de la Universidad Católica, al Centro de Derecho Constitucional y en la persona, sobre todo, el doctor Garat, el decano, que es un muy querido amigo. Cursamos juntos algunas Ah, no materias, así que sabía, sí. el tiempo que hace que lo conozco al doctor Pablo Garat y lo aprecio enormemente. Así que le agradezco a usted y quedo a disposición de ustedes y del centro para cualquier otra oportunidad. Bueno, nuevamente muchas gracias y también gracias a los que nos estén escuchando. Eh, Calculo que nos estaremos encontrando nuevamente en este ciclo o en alguna actividad en la UCA, así que bueno, muchas gracias a todos por estar también del otro lado.